encontramos que los 5 propósitos de Dios, aunque se encuentran en muchas partes de las Escrituras, se encuentran específicamente en estos 2 versículos de Jesús que llamamos el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. Quiero que veamos estos por un minuto, mientras estudiamos lo que Dios dice sobre la iglesia. Un día, un hombre vino a Jesús y dijo: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Si tengo que saber uno, ¿cuál es el más importante? Esto se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Y Jesús dijo esto: Está bien, voy a sintetizar toda la Biblia. Toda la ley y los profetas se pueden resumir en esto. Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es parecido: ama a tu prójimo como a ti mismo. Llamamos a este el gran mandamiento. Jesús dijo que debemos hacer 2 cosas: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos son 2 mandamientos del gran mandamiento. Y Dios dice, si tienes que resumir la Biblia entera, esta está contenida en estas 2 frases. Y entonces, obviamente, Dios quiere que la iglesia haga esas 2 cosas. Primero debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y después amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ahí Él dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estaré con vosotros siempre. En la gran comisión, Jesús nos da 3 mandamientos. Quiero que hagas discípulos, que los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces les enseñes todas las cosas que te he mandado. Así que Jesús nos da 2 mandamientos en el gran mandamiento y nos da 3 en la gran comisión. Y de esos 2 versículos hemos tomado los 5 propósitos de la iglesia. Déjame explicarte. Primeramente, Jesús dice: ama al Señor con todo tu corazón. La palabra bíblica es adorar. Adorar es simplemente la expresión de tu amor hacia Dios. Cada vez que expresas tu amor por Dios, estás adorando. Ahora, no importa si le adoras en medio de una multitud de 50 personas, 100 o más. No importa si lo haces en medio de un grupo pequeño, en un hogar con 5, 6 o 10 personas. No importa si lo haces solo o con tu familia. Cada vez que expresas tu amor por Dios, le estás adorando. Y el primer propósito de la iglesia es adorar a Dios, porque la Biblia nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces Jesús dijo: debes amar a tu prójimo como a ti mismo. La palabra bíblica es servir o ministrar. Siempre que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo, estás ministrando a esa persona. La Biblia dice que si das un vaso de agua en el nombre de Jesús, estás ministrando. Siempre que ayudas a alguien en una manera práctica, estás ministrando. El ministrar no es algo que solamente los pastores hacen. Ministerio es algo que cada cristiano ha sido llamado a hacer. Si tú eres llamado a ministrar, eso quiere decir que debes usar tus talentos, habilidades y recursos para ayudar a otros en el nombre de Jesucristo. Y siempre que uses tu vida para ayudar a otros en el nombre de Jesucristo, les estás ministrando. Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Así que, en el gran mandamiento tenemos 2 de los propósitos de la iglesia: adoración, amar a Dios con todo nuestro corazón, y ministerio, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nos referimos a la gran comisión, nos dice: quiero que vayan y hagan discípulos. La palabra bíblica es evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Evangelismo simplemente significa compartir las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas de que Dios vino al mundo en la forma humana de Jesucristo. Y vivió una vida perfecta, libre de pecado en la tierra. Y nos enseñó cómo vivir, nos enseñó cómo relacionarnos con el Padre. Y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó y regresó al cielo. Y un día regresará a la tierra para recibir a toda su familia, la iglesia de Dios. Ahora esas son las buenas nuevas, y la Biblia nos dice que debemos de ir a compartir con todo aquel que no conoce a Jesucristo. Dios quiere que todos le conozcan. Fuimos hechos para tener una relación con Dios.
Tú fuiste hecho por Dios y para Dios. Y hasta que no llegues a comprender eso, la vida no va a tener sentido para ti. Así que los propósitos de la iglesia son compartir las buenas nuevas, evangelizar y ir a ser discípulos. La Biblia dice que Jesús nos dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué incluyó Dios el bautismo como parte de la Gran Comisión? ¿Por qué nos dice Dios que este es uno de los 5 propósitos de la iglesia? Por lo que representa el bautismo. El bautismo es el reflejo de 2 cosas. Primeramente, es el reflejo de lo que pasa cuando te conviertes en cristiano. El bautismo no te hace ser cristiano, solo demuestra que ya eres cristiano. Demuestra lo que ha pasado en tu corazón. El bautismo es un símbolo público que manifiesta tu compromiso personal. Y al momento de ser bautizado le estamos diciendo al mundo, no me avergüenzo de decir que soy un creyente en Cristo Jesús. No me avergüenzo de ser identificado como creyente. Si no te has bautizado todavía, necesitas hacerlo. Muchas veces la gente se convierte en cristiana, en seguidores de Cristo, pero esperan mucho tiempo para ser bautizadas. Esa no es la forma que se menciona en la Biblia. De hecho, la Biblia nos dice que tan pronto como te conviertes, debes ser bautizado. En Hechos capítulo 2 dice que el día de Pentecostés 3,000 personas aceptaron a Cristo y fueron bautizadas ese mismo día. Así que si tú no has sido bautizado, no tardes en hacerlo, hazlo ahora. Mucha gente cree, después de que me convierta en un cristiano maduro, entonces me voy a bautizar. Después de que aprenda un poco más y crezca espiritualmente, entonces me voy a bautizar. No. La Biblia nos dice que el bautismo es el comienzo de una vida cristiana, no el final de esta. No es como el tener una graduación después de que has aprendido todo. Es solo el principio, es el primer paso a tomar. Es decirle al mundo entero, no me avergüenzo de ser cristiano. El bautismo representa primeramente que soy un creyente en Jesucristo y segundo, que soy parte de la familia, porque la Biblia nos dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Es un rito de iniciación, es un símbolo o señal que dice, soy parte de la iglesia de Dios. Y necesitas ser bautizado, porque eso dice, soy parte de la comunión, de la familia de Dios. El bautismo no solo es un símbolo de la salvación, sino que también es símbolo de la comunión, que es uno de los propósitos de la iglesia. Dios creó a la iglesia para que fuera un compañerismo, un grupo de apoyo que pertenecemos. No solo somos parte de Jesucristo, sino que nos pertenecemos los unos a los otros y somos parte de la familia de Dios. El 5º propósito de la iglesia lo encontramos en la Gran Comisión. Él dice, enseñándoles todas las cosas que les he ordenado. La palabra bíblica para eso es discipulado. Quiere decir que no solo debemos alcanzar a la gente para Cristo, sino que debemos enseñarles. No solo debemos de traerlos a ser parte del cuerpo de Cristo, sino que debemos de ayudarles a crecer en madurez espiritual. De manera que ahora tenemos el propósito de adorar. Ama a Dios con todo tu corazón. El propósito de ministrar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El propósito de evangelismo, de ir y hacer discípulos. El propósito de comunión con la familia de Dios, como lo simboliza el bautismo, y el propósito del discipulado, enseñándoles todo lo que les he ordenado. Ahora, no voy a entrar en eso en detalle, pero si lo buscas en las Escrituras, vas a encontrar, por ejemplo, en Juan capítulo 17, que el ministerio de Jesús nos dio ejemplos a seguir de cada uno de estos propósitos. En el versículo 4, Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra. Eso es adoración. En el versículo 6, Él nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eso es evangelismo. Y Él dijo en el versículo 8, las palabras que tú me diste, les he dado. Eso es discipulado. En el versículo 2, Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Eso es compañerismo. En el versículo 18 nos dice, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Eso es ministerio. Jesús nos dio el ejemplo de los 5 propósitos de la iglesia. Cuando vemos el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47, encontramos que la iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén, cumplió con cada uno de esos propósitos. La Biblia nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los que habían creído estaban juntos y repartían a todos según su necesidad.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Puedes oír los 5 propósitos en este pasaje? Se bautizaban como parte del símbolo de la comunión y se reunían todos juntos cada día. Ellos alababan juntos, ministraban a las necesidades de cada persona, evangelizaban a los inconversos y también discipulaban, ayudando a los cristianos a crecer en las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Otro ejemplo que tenemos se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Pablo explica los 5 propósitos en este pasaje. Escucha esto. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Escuchas esto? Nos está hablando del ministerio, acerca del cuerpo de Cristo siendo edificado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es comunión, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, eso es discipulado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando la iglesia se edifica sobre los 5 propósitos, crecerá automáticamente y aumentará por sí misma. Ahora, a la luz de este versículo que acabamos de ver, la Biblia nos enseña que la iglesia existe por 5 razones. Número 1. Nosotros existimos para celebrar la presencia de Dios en adoración. La Biblia dice que la adoración debe ser una celebración. La Biblia dice en Salmo 34, versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En Salmo 122, versículo 1, la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que el propósito de la iglesia es el de glorificar a Dios, celebrar la presencia de Jesucristo, el hecho de que Él está vivo. En la iglesia cada domingo es día de resurrección. Celebramos la resurrección de Jesús semana tras semana. La adoración es el primer propósito de la iglesia. Entonces nuestro segundo propósito es el de comunicar la palabra de Dios a los no creyentes. Eso es evangelizar. Eso es ser testigo, compartir las buenas noticias. Y evangelizamos al mundo entero, que viene a ser nuestro ministerio en la vida. En Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes que Dios te ha dado a ti un ministerio? En el momento que te conviertes en creyente, Dios te da una misión específica. Y el compartir las buenas nuevas con otros a tu alrededor es parte de esa misión. Quizás seas el único cristiano que alguna de esa gente conoce. Y lo más grande que puedes hacer por ellos es el compartir a Jesucristo. Tal vez no lean la Biblia, pero verán tu vida y oirán tus palabras. Y qué cosa tan maravillosa será que al llegar al cielo, alguien se acerque a ti y te diga, quiero agradecerte porque es por ti que estoy aquí. Déjenme preguntarle abiertamente a todos en particular. ¿Alguna persona va a ir al cielo por lo que tú hiciste? ¿Has compartido tu fe con alguna otra persona? Ese es uno de los propósitos de la iglesia y también es uno de los propósitos que Dios tiene para ti. El de comunicar la palabra de Dios a través del evangelismo. El tercer propósito de la iglesia es el de incorporar a la familia de Dios. Eso quiere decir traer a la familia a la comunidad de Dios. Y debemos animarnos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios quiere que seas parte de la familia de su iglesia y quiere que tengas la comunión y el apoyo que viene de los creyentes. El cuarto propósito es el de educar a la gente de Dios. Él quiere ayudarles a crecer a través del discipulado. Queremos ayudarles a crecer en su madurez espiritual. El versículo que leímos anteriormente, Efesios 4, nos dice lo siguiente. Debemos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es suficiente solamente ganar a otros para Cristo. Debemos ayudarles a ser cada vez más como Jesucristo, en sus acciones, actitudes, en sus palabras, en sus pensamientos y en cada área de sus vidas, en sus relaciones con la gente del trabajo y en sus hogares.
Así que el discipulado es uno de los propósitos de la iglesia. Y el quinto propósito es el de demostrar el amor de Dios a través del ministerio. La Biblia dice que debemos ser ejemplos al mundo del amor de Dios. Y como pastores y maestros debemos de equipar a los creyentes de la familia de nuestra iglesia para desarrollar sus ministerios personales. La Biblia nos dice en Efesios 4:12 que los líderes, pastores y maestros deben preparar a la gente de Dios para los trabajos ministeriales. Ahora, esos son los 5 propósitos de la iglesia. Lo que tú debes de hacer es decirlos en tus propias palabras y estructurarlos en una sola frase. Déjame darte la declaración del propósito de la iglesia que pastoreo, la iglesia de Saddleback. Te lo voy a leer. Este es nuestro propósito: guiar a las personas a Jesucristo y hacerles miembros de su familia, para desarrollarles en su madurez cristiana y prepararlos para desarrollar su ministerio y su misión en la iglesia y en el mundo, con el fin de glorificar el nombre de Dios. Ahora, presta atención a esta frase muy claramente. Primero, alcanzar a las personas para Jesús. Eso es evangelismo. Y hacia la membresía de su familia. Eso es comunión. Entonces les ayudamos a crecer maduros a ser como Cristo. Eso es discipulado. Y les equipamos para llevar a cabo su ministerio en la iglesia. Eso es servicio o ministerio. Su misión en el mundo es también parte del evangelismo con el propósito de glorificar el nombre de Dios. Eso es adoración. Ahora quiero que tomes en cuenta las 3 cosas que hacen efectiva una declaración de propósito. En primer lugar, se establecen los resultados. No se establecen actividades. En otras palabras, tu declaración de propósito debe decir: esto es lo que queremos ver como resultado. Queremos ver vidas cambiadas. Queremos ver gente alcanzada para Cristo. Queremos verles incorporados a la membresía de la familia de Dios. Queremos que crezcan en madurez espiritual. Queremos ayudarles y equiparles para desarrollar su ministerio en la iglesia y queremos entrenarles para llevar a cabo su misión en el mundo, compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo. Queremos guiarles hacia una vida de adoración y cumplimiento de los planes de la iglesia con el propósito de glorificar a Dios. Fíjate también que esta declaración de propósito promueve la participación de todos. Todos pueden participar en esto. Los propósitos no son algo que solamente los pastores o líderes hacen. Los propósitos son algo que cada cristiano tiene que cumplir como parte de su responsabilidad. Y lo más importante de todos, toma cada uno de los propósitos y desarrolla un proceso paso a paso. Debes darte cuenta, obviamente, que el evangelismo debe venir antes que el discipulado. Hay una secuencia lógica. Tienes que ganar a alguien para Cristo antes de ayudarles a crecer. Y tienen que crecer antes de poder servir en el ministerio efectivamente. Y al crecer efectivamente, ellos serán testigos a todo el mundo. Esto es lo que hacemos en nuestra iglesia. Traemos a personas a la iglesia, las ganamos para Cristo, les ayudamos a crecer en madurez, les entrenamos en su ministerio y les enviamos al mundo a compartir el evangelio. Los traemos, les ayudamos a crecer, les entrenamos para desarrollar su ministerio y los enviamos al mundo. Y lo único que hacemos es repetir el proceso una y otra vez. La iglesia Saddleback es una de las más grandes en los Estados Unidos. Y tiene solamente 18 años de haber sido establecida con solo 7 personas. Una de las razones por las que ha crecido tanto es debido a las 5 cosas que hacemos. Ponemos énfasis en la adoración, evangelismo, compañerismo, ministerio y discipulado. Y los enfatizamos vez tras vez. Nuestro objetivo es que cada uno de los creyentes se involucre en cada uno de estos propósitos. Los traes a la iglesia y los ganas para Cristo. Los haces crecer en madurez, los entrenas para desarrollar sus ministerios y los envías al mundo. Y haces todo esto con el objetivo de glorificar a Dios, que es una adoración razonable, como la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12. Ahora, no es suficiente con solo descubrir los propósitos de Dios, ni tampoco suficiente el definir los propósitos de Dios, sino también debes comunicar estos propósitos de Dios a cada miembro de tu iglesia. Se los debes comunicar una y otra vez. La tarea número 1 del liderazgo es el de clarificar continuamente, definir y comunicar los propósitos de tu iglesia. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo puedo comunicar los propósitos de Dios en una forma innovativa a la gente de mi iglesia?
Bueno, esas son técnicas que tienes que desarrollar. Déjame darte 5 diferentes formas que puedes usar para comunicar los propósitos a la iglesia, de manera que ellos los puedan recordar. Primero, haz uso de lemas. Los lemas son frases pequeñas que la gente puede recordar. Nuevamente, no podemos memorizar historias, frases o párrafos muy largos. Podemos recordar frases sencillas como cada miembro es un ministro. Ese es un lema que usamos en la iglesia Saddleback. Cada miembro es un ministro. Y otro es Dios quiere que todos le conozcan. Dios quiere que todos le conozcan. Puedes usar símbolos. Los símbolos son herramientas que todos los grandes líderes entienden. Hay algunos símbolos que no voy a mencionar, que te pueden hacer llorar. Otros quizá te hagan sentir orgulloso. Por ejemplo, si sostengo en alto la bandera de tu país, eso te daría una sensación de orgullo y alegría. Si levantáramos en alto el símbolo de la cruz, tú como cristiano entenderías el significado de este símbolo. Si sostuviéramos un martillo y una hoz, ese es el símbolo del comunismo. Si levantáramos el símbolo de una luna en cuarto menguante, sabríamos que ese es el símbolo del islamismo. Si levantáramos el símbolo nazi de la Segunda Guerra Mundial, probablemente crearía un odio en tu corazón debido a lo que esto representó. Todos los grandes líderes entienden el poder que tienen los símbolos. Y en unos minutos voy a compartir contigo los símbolos que usamos en nuestra iglesia para explicar los 5 propósitos. Tú puedes usar estos mismos o crear tus propios. Eso no es tan importante, pero ayuda a la gente a recordar cosas visualmente cuando les das los símbolos de los propósitos. Una tercera forma por la que enseñas los propósitos de la iglesia es a través de la enseñanza de las Escrituras. Conforme les enseñas la palabra de Dios y escudriñas las Escrituras, siempre harás referencia a ellas. ¿Qué dice la Biblia? No mi opinión o lo que las otras personas creen o cuál es la tradición, pero lo que nos dice la Biblia. Porque es lo único confiable. Ninguna otra cosa es completamente confiable. Puedes enseñar los propósitos de Dios a través de historias. Puedes contar historias de cómo se han multiplicado los cristianos, de cómo los cristianos han ministrado a otras personas. Cuenta historias en las que el compañerismo de la iglesia ha ayudado a personas que han pasado por tiempos difíciles. Historias de creyentes que han dado testimonio de su fe a no creyentes. Cuenta historias de experiencias con el significado de adoración. Cuando cuentas historias, la gente logra entender la verdad de una manera mucho más clara que si las contaras sin ilustraciones. Y entonces, sé específico. Puedes decir, así es como hacemos esto en nuestra iglesia. Así es como evangelizamos en nuestra iglesia. Y esta es la manera en que se lleva a cabo el crecimiento espiritual de nuestra iglesia. Estas son las clases que ofrecemos. Estos son los estudios que tenemos. Estos son los grupos de estudio que te pueden ayudar a crecer. Da detalles específicos de cómo tu iglesia está tratando de cumplir con cada uno de los propósitos. Una de las formas que tenemos en la iglesia de Saddleback para comunicar los propósitos de Dios es la clase para nuevos miembros. Enseño una clase al mes para todas las personas que están interesadas en ser miembros durante ese mes. Explico los propósitos de la iglesia en esa clase. Una vez cada año doy un mensaje específico. Cada enero doy el mensaje titulado ¿Para qué existe la iglesia? Doy el mismo mensaje cada año. Solamente uso nuevas historias. Y digo, amigos, es tiempo de revisar otra vez el porqué de nuestra iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y lo repasamos una y otra vez, porque nadie lo puede memorizar la primera vez que enseñas. Lo tienes que enseñar una y otra vez. Puedes dar un enfoque mensual sobre los propósitos de tu iglesia. Por ejemplo, un mes haces énfasis en la adoración, el próximo mes haces énfasis en evangelismo, el siguiente en discipulado, el siguiente en compañerismo, el siguiente en ministerio. Puedes llevar a cabo actividades y estudios bíblicos que te ayuden con cada uno de estos propósitos. Puedes imprimir un pequeño folleto. Si cuentas con un boletín o programa que se entrega a cada persona, podrías decir así: estos son los propósitos de nuestra iglesia, para que cuando la gente venga puedan ver cuáles son. Y entonces, por supuesto, es muy importante que los enseñes una y otra vez. Puedes enseñar algunas escrituras que ya hayan visto anteriormente, por ejemplo, Hechos capítulo 2. No tengas miedo de la repetición, ya que tenemos que oír algo varias veces antes de memorizarlo en nuestras mentes y corazones. Ahora, no es suficiente con enseñar los propósitos de la iglesia solamente.
No es suficiente con solo definir el propósito de la iglesia. No es suficiente con decirle a todos acerca de los propósitos. También debes aplicar los propósitos de tu iglesia para cada parte de la iglesia. Así que la clave aquí será el balance. Tú sabes que el balance es un principio con el que Dios hizo al mundo. Cuando Dios te creó, te dio 2 piernas para que tengas balance. Si solo tuvieras una, te sería muy difícil mantenerte de pie todo el tiempo. Quizá te caerías. Te dio 2 manos para tener balance, para poder sostener cosas. Te dio 2 oídos para tener una audición balanceada. 2 ojos para poder ver balanceadamente. Cuando construyes una casa, debes tener paredes igualmente balanceadas para que el techo no se venga abajo. Y en cada área de tu vida, Dios quiere que tengas un balance. El mundo está balanceado de tal manera que gira en la forma adecuada y la gravedad nos mantiene a todos en la tierra de la manera que Dios lo diseñó para que funcionara. Ahora, cuando se trata de la iglesia, Dios quiere que tu iglesia esté balanceada de acuerdo a estos 5 propósitos. Déjame decirte que si no tienes un plan para hacerlo así, tu iglesia va a estar desbalanceada. Si no tienes un plan que intencionalmente balancee y le dé un énfasis equilibrado a la adoración, evangelismo, compañerismo, ministerio y discipulado, entonces vas a sobreenfatizar uno de los propósitos y descuidar los otros. Quizá te preguntes, ¿cómo puede suceder eso? Esto pasará debido a que cada quien tiene un propósito al que se siente más atraído. Mientras estaba explicando estos propósitos, algunos de ustedes sentían más pasión hacia la adoración y quieren tener buenos servicios de adoración. Otros sienten pasión por el evangelismo y alcanzar a los no creyentes para Cristo. Para algunos la pasión no es el evangelismo, sino el ayudar a cristianos a crecer, madurar y llegar a ser todo lo que Dios quiere que sean. Otros tienen pasión por el ministerio y el hacer cosas en formas prácticas para ayudar a los que están sufriendo y tienen alguna necesidad. Dios nos ha puesto a todos en la iglesia para que se pueda llevar a cabo todo esto. Así que nos da a cada uno una pasión diferente con un propósito diferente. Pero si no tienes un plan, y ese es un punto del que voy a hablar en la próxima sesión, para desarrollar los propósitos de tu iglesia de una forma balanceada, tu tendencia será el sobreenfatizar el propósito que entusiasma más al pastor o líderes claves. Por ejemplo, si soy el pastor y mi don es el evangelismo, entonces mi tendencia será el enfatizar el evangelismo y descuidar los otros propósitos. Y quizá edifique una iglesia en la que se gana a mucha gente para Cristo, pero en la que nadie está creciendo en la fe. Por otro lado, si como pastor tengo el don de la enseñanza y mi pasión es la de ayudar en el crecimiento de los creyentes, quizá les ayude y tengamos a muchos de ellos creciendo en el Señor, pero nadie se está convirtiendo. O si mi corazón, pasión y ministerio es el de ministrar a las necesidades de la gente, de los pobres, de los que sufren y de los que no tienen esperanza, quizá invierta todo mi tiempo en edificar esa área y la iglesia llegue a contar con muchos ministerios enfocados en el desvalido y necesitado. Pero quizá no se esté llevando a cabo ninguna clase de crecimiento espiritual, quizá no hay evangelismo. O quizá tenga un llamamiento especial para la adoración y tengamos un gran servicio de adoración, pero descuidamos los demás propósitos. Quizá gocemos de una gran comunión y todos los cristianos se sientan muy apegados los unos a los otros y nos amemos como hermanos y hermanas en Cristo, pero estemos descuidando los otros propósitos. Para poder tener una iglesia sanamente balanceada, tienes que contar con un plan que haga el balance de los propósitos de la iglesia. Y vamos a hablar de esto en nuestra próxima sesión. Estas son las preguntas que debes de considerar. ¿Qué declaración de propósito puedes proponer? La segunda pregunta, ¿cómo la promoverías en tu iglesia? Y la última pregunta, ¿cómo podrías calendarizarlo? Tendrás 10 minutos para trabajar cada una de estas preguntas. Procura incluir a todas las personas que están en tu grupo. Al final, tendrás 1 minuto para compartir un punto importante de la discusión. Que tengan un buen tiempo de discusión.